Bienvenidos niños del quinto básico del Colegio San Damián a nuestra primera cápsula de historia del año 2021. ¿De qué vamos a hablar en esta cápsula? Vamos a hablar sobre los componentes de las zonas naturales en Chile. No debemos olvidar que el territorio chileno se puede dividir en 5 grandes zonas naturales: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral. Estas zonas naturales se caracterizan por los elementos físicos que las forman, que a su vez las diferencian entre sí. ¿Qué elementos caracterizan a una zona natural? Bien, ahora los vamos a conocer. El primer componente de la zona natural que vamos a estudiar o que vamos a recordar es el relieve. Y el relieve es un conjunto de formas que presenta la superficie del territorio, entre las que encontramos montañas, cerros, planicies, valles, cuencas, entre otras. En Chile existen 4 grandes unidades de relieve: las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. No olvidemos que las planicies litorales son franjas planas de tierra que está ubicada entre el mar y la cordillera de la costa. Y también recordar que la depresión intermedia es una franja de tierra llana y de baja altura que se ubica entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. El relieve lo podemos apreciar simplemente mirando por nuestra ventana. El relieve de la zona central donde se encuentra Santiago lo podemos ver así de simple. Miramos por nuestra ventana y podemos encontrar la cordillera de los Andes. No olvidar que Santiago se encuentra en la llamada depresión intermedia. Luego viene la cordillera de la costa, que también podemos verla, y detrás de la cordillera de la costa nos encontramos con las planicies litorales, donde encontramos las playas que solíamos visitar cuando estábamos de vacaciones, ¿cierto? La playa como Cartagena, El Quisco, Santo Domingo. Otro componente de las zonas naturales de Chile tiene que ver con las aguas superficiales. Las aguas superficiales son un conjunto de masas de agua que existen sobre la superficie terrestre. En algunas se ubican en los continentes, como por ejemplo ríos, lagos, termas y glaciares. En esta imagen podemos apreciar una hermosa foto de nuestro río Maipo, uno de los ríos más importantes de la zona central. Entonces, no olvidar que las aguas superficiales están sobre la superficie terrestre, porque las otras aguas superficiales, las que se encuentran sobre el lecho marino, como mares y océanos, también forman parte de esta idea de agua superficial. Y cuando hablamos de agua, no podemos olvidar los regímenes de alimentación de las aguas de Chile, ¿cierto? ¿Cómo llega el agua a los ríos, a los lagos? Una de las maneras que revisamos en clase tenía que ver con el régimen nival y nos teníamos que acordar de la palabra clave nieve. Régimen fluvial y nos debemos acordar de la lluvia, y cuando hablamos de régimen mixto estamos hablando de que ese río recibe agua tanto de la nieve como de la lluvia. Otro componente de las zonas naturales es el clima, ¿cierto? Y sabemos que el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a un denominado territorio durante un largo periodo de tiempo. El clima, para ser una característica, es algo que no cambia, que se mantiene durante mucho tiempo. Entre dichas condiciones encontramos la temperatura y las precipitaciones, que recordamos que son la lluvia, la presión atmosférica, el viento y la humedad. Chile posee una gran diversidad de climas,
Y cada zona natural tiene climas característicos, aunque algunos de ellos se presentan en más de una zona. Nos fijamos en este bonito mapa de nuestro país que nos va mostrando algunas de las imágenes que caracterizan el clima en nuestro país, ¿cierto? Mucho sol en el extremo norte, nieve y frío en el extremo sur, y un poco más templado y más nuboso en la zona central. Otro componente de las zonas naturales es la biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad no podemos olvidar que es el conjunto y variedad de seres vivos presentes en un ambiente natural e incluye a tanto especies animales como vegetales. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de animales y vegetales. Y Chile, al ser un país tan diverso en cuanto a condiciones geográficas, posee grandes posibilidades de sustentar dicha biodiversidad. Y el ejemplo que tenemos es sobre la fauna, o sea, los animales que son de alguna manera características de la biodiversidad de la zona norte. No debemos olvidar que también aprendimos en clases que hay algunas especies que se presentan en más de una zona, como por ejemplo el cóndor o el puma, que se presentan tanto en la zona central como en la zona sur. Existen otros elementos que permiten caracterizar las zonas naturales. Entre ellos encontramos la presencia de recursos naturales y la relación del ser humano con el medio. Por ejemplo, la forma en que lo ocupa y las actividades que realiza en él. Acá tenemos una fotografía, ¿cierto?, de un camión minero que nos lleva a pensar en la producción de cobre, que se caracteriza por estar en la zona norte, la agricultura, que la encontramos en todo Chile, y por supuesto cuando hablamos de relación del ser humano con el medio, tenemos un ejemplo del pueblo mapuche, y tenemos una ruca con una familia porque ellos habitan su medio también de acuerdo a su cosmovisión, a la forma en la que ellos conciben el mundo. Bueno, niños, muchas gracias por estar en esta cápsula, por ver la cápsula, y nos estamos encontrando en otra oportunidad para poder aprender algo nuevo. Saludos.